Génesis capítulo 3, versículo número 6. Amén. Lo tenemos todos en esta hermosa mañana que el Dios verdadero nos ha regalado. Amén. Dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Tome asiento, mi hermano, disponga su corazón y permita que el Dios bendito hable en esta hora a su vida. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La sabiduría, hermanos. La sabiduría. Algo que desde el principio, allá en la creación, allá en el huerto del Edén, fue deseado tanto por la primera mujer como por el primer hombre. La sabiduría. Alabanza sean al nombre de nuestro Dios. Pero ¿de dónde realmente proviene la sabiduría? No en vano el proverbio dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántas veces, hermano, por falta de sabiduría, no hemos cometido errores? ¿Cuántas veces por falta de sabiduría hemos dicho lo que no conviene? ¿Cuántas veces por falta de sabiduría hemos hecho negocios que han arruinado nuestras vidas? ¿Cuántas veces por falta de sabiduría nos hemos apartado de la santidad de Dios? ¿Cuántas veces por falta de sabiduría hemos herido? ¿Cuántas veces por falta de sabiduría hemos pecado delante de Dios? ¿Cuántas veces por falta de sabiduría hemos hecho lo que no conviene? ¿Cuántos tenemos cicatrices imborrables en nuestra vida por falta de sabiduría? Oh, pero nunca es tarde, amén, para un hijo de Dios. Aleluya. Porque los hijos de Dios tenemos esperanza porque estamos viviendo en la bendita esperanza de nuestro Dios. Gloria al Señor. Aleluya, la importancia de la sabiduría en el Hijo de Dios. La sabiduría. ¿Dónde compraremos sabiduría? ¿A dónde hallaremos la sabiduría? ¿A dónde iremos por sabiduría? Yo le invito a que usted se dirija al libro de Deuteronomio, capítulo 34, y en el versículo 9 usted va a encontrar algo. Deuteronomio 34, 9 dice la palabra de Dios. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Sabe usted por qué los hijos de Israel obedecieron a Josué? ¿Sabe usted por qué Josué fue un estratega tanto militar como político para el pueblo de Israel? ¿Sabe usted por qué Josué entró junto con Caleb a la tierra prometida?
¿Sabe usted por qué Dios usó de una manera especial a Josué con ese pueblo rebelde e inicuo? Porque en él había el espíritu de sabiduría. Alabanza sean al nombre de Jesús. Cuando hablamos de espíritu de sabiduría, es el mismo espíritu de Dios, pero manifiesta sabiduría y da sabiduría en los hombres. No es otro espíritu, es el mismo espíritu de Dios ejerciendo un ministerio, ejerciendo una labor dentro de los seres humanos. Nosotros no somos sabios. Los seres humanos somos rebeldes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Una cosa es el conocimiento que usted pueda adquirir secularmente o académicamente. El conocimiento que usted puede adquirir en un college o en una universidad. Muy diferente el conocimiento que puede adquirir usted en un libro, en un congreso, en un foro. Pero hermano, cuando hablamos de sabiduría, de esa sabiduría que emana del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es una sabiduría sobrenatural. Una sabiduría que no viene de los libros, ni los decanos, ni de los grandes maestros. No. Separe muy bien esa línea. De esta sabiduría de la que estamos hablando el día de hoy, proviene de la presencia bendita de Dios. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Y cuál fue el resultado? Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabanzas a su nombre santo. Gloria a Dios. Lo mismo pasó con Daniel. Bendito sea su nombre. Pero hubo uno, amén, que fue lleno de sabiduría también. Vamos a ir a Ezequiel 28:12. Pendiente a esto, hermano. Muy pendiente a esto. Ezequiel 28:12 es una pintura de lo que fue Satanás. Leamos. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Es una pintura de Satanás, una pintura, una manera pintoresca y bíblica que pinta a Satanás en sus principios después de ser creado. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de... En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿De quién habla? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aleluya. Amen. Satanás fue revestido de esa sabiduría. Pero esa sabiduría que viene de Dios, amén, se debe poner por obra. Se debe poner en práctica. ¿Para qué le sirvió la sabiduría que Dios le dio a Satanás? Para nada. Porque al final, pecó y fue despeñado, expulsado. Y hoy tiene una promesa de condenación. El lago de fuego le espera. Aleluya, hermano.
Por lo contrario, Josué recibió esa sabiduría y puso por obra la sabiduría y puso en práctica la sabiduría y actuó conforme a la sabiduría de Dios. Por eso es que conquistó. Por eso pisó tierra prometida. Por eso Dios lo usó de una manera especial con el pueblo. Aleluya. Daniel fue puesto y exaltado por reyes paganos. Fue puesto en eminencia en el reino. Porque usó la sabiduría que viene de Dios para glorificar a Dios, para adorar a Dios y para poner a Dios en alto. Ahora, ¿qué decir del sabio de los sabios? Del que no pidió riquezas, mas pidió sabiduría. Salomón. Venían de lugares alejados, de lugares remotos, a escuchar su sabiduría, a escuchar con la sabiduría y elocuencia que hablaba, con esa sabiduría que Dios le dio. Pero al final, ¿de qué le sirvió la sabiduría? La tenía y pudo haber sido exitoso, pudo haber llegado a morir como tal vez murió su padre, en victoria, morir con sus padres, descansar con sus padres. Pero ¿qué pasó con Salomón? Que aunque tenía la sabiduría de Dios, la hizo a un lado, la orilló, cambió la sabiduría por el pensamiento de los hombres. Fue más fuerte su deseo carnal y su deseo que seguir conforme a la línea de la sabiduría de Dios. Y el fin de Salomón, ya usted lo conoce. ¿Qué es lo bueno de la escritura, hermanos? Que hay ejemplos para seguir y hay ejemplos para no seguir. Que hay historias que se pueden repetir porque son historias que a la verdad terminan en victoria de la mano de Dios. Pero también hay historias, hermano, que terminan terriblemente. Entonces en la escritura hay que tomar esas historias, esos ejemplos que a la verdad llevaron a los hombres a triunfar, a ser victoriosos, a levantar los brazos de victoria en el nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya. Leamos Isaías capítulo 11, versículo número 1. Al nombre de Jesús sea la gloria, hermanos. Sí, Josué recibió sabiduría de Dios, la puso por obra, la puso en práctica, puso esa sabiduría a dar fruto en su vida, en su familia, en el pueblo. Daniel, de igual manera, un joven que recibió sabiduría de Dios, la puso por obra, glorificó el nombre de Dios y los paganos glorificaron el nombre de Dios. Amén. Satanás recibió sabiduría, hermanos. Sabiduría de Dios. ¿Para qué le sirvió? Para nada. ¿Por qué? Porque se enalteció él mismo. Porque dejó la sabiduría a un lado. Buscó poder, buscó lugar, reconocimiento. Y al final, ¿cómo termina? ¿Y cómo terminará? Así es. Salomón, Eclesiastés, amén, Cantar de los Cantares, los Proverbios. Todo eso vino de la sabiduría de Dios. Pero la practicó el consejo. Tomó verdaderamente la sabiduría y la puso por obra. Puso el consejo sabio de Dios. Puso a ejercer la sabiduría que había en él. No, terminó mal. Pero nosotros tenemos esperanza. Sí. Si hemos cometido errores por falta de sabiduría, sí. Hemos dicho malas cosas por falta de sabiduría. Hemos herido por falta de sabiduría. Hemos pecado por falta de sabiduría. Pero todavía hay esperanza. Y la sabiduría sigue emanando del cielo. La sabiduría sigue emanando de la presencia de Dios. Por eso Isaías 11:1 dice, hermano, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿De quién hablaba? Del Cristo. Y un vástago retoñará de sus raíces.
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya. Esto es lo que nosotros necesitamos. Aleluya. Muchas veces atesoramos tantas cosas que a la verdad lo que hacen es que nos apartan de la presencia de Dios. Nos apartan de esa sabiduría que emana de lo alto. Anhelar esto. Anhelar que en nosotros repose ese espíritu de sabiduría. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Dónde vemos palpable? ¿Dónde vemos el cumplimiento de Isaías 11:1? En San Mateo capítulo 13, versículo 53. San Mateo capítulo 13, versículo 53. Lea con atención estos versículos. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? Es que ellos no sabían que él era la sabiduría manifestada en carne, hermano. Ellos ignoraban que él era la sabiduría manifestada en carne, que él era el Espíritu eterno de Dios manifestado en la carne. ¿De dónde, decían? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? Pues que ellos ignoraban lo que usted ya sabe. Aleluya. Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Es el Espíritu eterno manifestado en la carne. Es la sabiduría visible y palpable. Jesucristo es la sabiduría eterna del Dios bendito manifestado en la carne. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo anhelemos que ese Cristo bendito, que ese Dios bendito, que ese Espíritu, que es santo y que es total sabiduría, viva y habite en nuestras vidas. Aleluya. Para que nosotros no actuemos conforme a lo que pensamos o a lo que queremos, a lo que anhelamos, o que hablemos por hablar, o que digamos cosas por decirlas, o que hagamos cosas por hacerlas. No. El éxito suyo, mi hermano, el éxito suyo estará cuando la sabiduría de Dios habite en usted. ¿Quién es la sabiduría, hermano? El mismo Dios. Él es la sabiduría eterna. Y si esa sabiduría eterna actúa en ti, vive en ti, y tú vives conforme a esa sabiduría, te dejas guiar por esa sabiduría, hermano, seremos cristianos de éxito. Seremos cristianos reverentes. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y a su nombre sea la gloria. Amén. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? Estoy cansado de cometer errores. Estoy cansado de ser imprudente a la hora de hablar o a la hora de actuar. Tengo hijos que esperan el consejo. Tanto niños, preadolescentes, adolescentes, digo, hijos ya creciditos. Hay gente que viene a mí a pedir consejo. Hay gente que busca en mí solución. Pues sencillo, hermano. Sea usted un recipiente de la sabiduría de Dios. Sea usted una vasija de barro donde habita la sabiduría del Dios eterno. La sabiduría del Dios eterno puede habitar en usted, claro, porque la sabiduría es la herramienta que Dios te quiere dar a ti. ¿Para qué? Para que por medio de esa sabiduría, primero te edifiques tú, para que vivas una vida santa y apartada para el Señor por medio de esa sabiduría que Dios te da. Cuando la sabiduría de Dios habita en ti, tú actúas de una manera sabia, tú hablas de una manera sabia, tú haces cosas sabiamente,
Tú te guardas porque la sabiduría da temor a Dios. Así es. La sabiduría te lleva a entender que eso no conviene, que eso no conviene, que eso no edifica, que eso no va a dar cosas buenas a tu vida espiritual. La sabiduría primero actúa en ti. Te conviertes en un hombre sabio, no sabio en tu propia opinión, ni sabio por lo que leíste o por lo que estudiaste o por lo que has hecho en tu vida, no. Te haces un hombre sabio porque la sabiduría de Dios está en ti. No hay nada más hermoso que escuchar a un hombre sabio. Amén. No hay nada más hermoso que ver actuar a una mujer en sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Y después, ¿qué pasa? Eso se traslada a tu esposa, Así es. a tu esposo. Gloria al Señor. Amén. Viene la esposa a pedir un consejo. ¿Y de dónde va a ser el mejor consejo? De la sabiduría de Dios. Gloria al Señor Jesús. Ahora usted se imagina un varón y una sierva llenos de la sabiduría de Dios. Una casa edificada bajo la sabiduría de Dios. Aleluya. Amén. Vienen los niños, vienen los preadolescentes, vienen los adolescentes, viene la juventud. ¿Y ellos qué necesitan? ¿Que los sentemos a leerles libros? ¿Tienen que ir a la universidad? Sí. ¿Tienen que ir al colegio? Sí. Porque tienen que adquirir conocimiento. Y eso se los dejamos a los maestros, que los instruyan en el conocimiento, en las ciencias, en la tecnología. Pero padre y madre se encargarán de impregnar, de sembrar, de instruir, de corregir, de exhortar a los hijos por medio de la sabiduría que solo mana del Dios bendito. Aleluya. Aleluya. Jesús. Entonces terminemos leyendo Santiago, amén. Santiago capítulo 5, bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. A su nombre sea la gloria. Jesús. Diga gloria a Dios, Gloria a hermano. Dios. Qué bendición, hermano, que sea el Señor Jesús Gloria al Señor. instruyendo, enseñándonos, bendiciéndonos Amén. con su preciosa palabra Gracias. en esta mañana, hermano. ¿Qué le hace falta al creyente del hoy? ¿Qué le hace falta al creyente del hoy? Amén. Solo nos hace falta, hermanos míos, esa sabiduría que solo mana de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Ahí está el secreto, hermano. Una vida cristiana, una vida práctica necesita de la sabiduría de Dios. No solo en el culto, no solo en esa parte donde hablamos de Dios o esa parte eclesiástica, no, hermano. La sabiduría de Dios usted la necesita 24 horas al día, 365 días al año. Desde que usted se mantenga existiendo en esta tierra de pecado, usted necesita la sabiduría de lo alto. Para hacer un negocio que es muy secular, usted necesita la sabiduría de lo alto. Amén. Para no comprometerse a vivir con otra persona en el concepto matrimonial, usted necesita sabiduría de lo alto. Aleluya. En su trabajo secular, usted necesita sabiduría de lo alto para actuar sabiamente, para hablar sabiamente, para trabajar sabiamente. Aleluya. En su matrimonio usted necesita la sabiduría de Dios para criar a sus hijos. No, hermano, que leas este libro, que este libro es muy recomendado. Oiga, hermano, sí, está bien. La literatura está bien. Pero yo eso se lo cambio por la sabiduría que emana de lo alto. Así es. No, es que el consejo de mi padre. Hermano, no hay nada más que la sabiduría de Dios. Sí. Santiago capítulo número 1. En el nombre precioso de Jesús lo leemos. Versículo 5. ¿Dónde consigo sabiduría de la que usted me ha hablado, pastor? ¿A dónde subo? ¿A qué monte? ¿Voy al Himalaya? ¿Voy al Sinaí? ¿Voy al Moriah? ¿Voy a Monserrate? ¿Voy al Everest? No. No te tomes ese trabajo. La sabiduría la tienes al frente. Aleluya.
La sabiduría es Dios mismo. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, uno que diga amén. Amén. Si alguno tiene falta de sabiduría, dígame, sí, me he equivocado por falta de sabiduría. Sí, así He es. sido imprudente por falta de sabiduría. Mi matrimonio no anda muy bien por falta de sabiduría. Mis hijos apartados por falta de sabiduría. Mis hijos están saliendo con cosas raras, falta de sabiduría. He hecho negocios, malos negocios por falta de sabiduría. He llegado a pecar por falta de sabiduría. Bueno, hoy es un buen día, le digo que usted todavía tiene esperanza. Amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, a mí no me la pida. Yo le puedo dar un consejo bajo la sabiduría de Dios, pero usted necesita esa sabiduría. Pídala a Dios, Amén. el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedimos mal. Salomón pidió bien, Amén. pero actuó mal. Sí, Señor. Entonces usted cambie la historia, hermano, en esta hora. Aleluya. Pida bien y actúe bien. Sí, Señor. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídasela a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche. Pedimos sabiduría en esta hora. Amén. Aleluya, pidamos sabiduría. Y cuando el Señor nos vaya dando esa sabiduría, actuemos conforme a esa sabiduría. Jesús. Padre celestial y Dios, Gracias, Señor. delante de la presencia de tu dulce y gran nombre, Señor Jesús, te alabo, te exalto, magnifico tu nombre que es dulce, que es glorioso, que es bendito y que es santo, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Señor, porque tu palabra ha sido fiel, tu palabra ha sido reconfortante, tu palabra ha sido bendita en esta preciosa oración. Por favor, tu palabra nos dice que si nos falta sabiduría, te la pidamos a ti. Y aquí estamos pidiendo, Señor. Aleluya. Derrama de esa sabiduría que solo mana de lo alto sobre nuestras vidas. Que nosotros podamos ser vasijas donde esa sabiduría reposa, Padre Celestial. Oh, sabiduría para hablar, Señor. Sabiduría a la hora de pensar, oh Dios. Sabiduría a la hora de actuar, bendito Salvador y Dios. Sabiduría a la hora de aconsejar, Padre bueno. Sabiduría, Señor, a la hora de edificar nuestro matrimonio, Señor Jesús. Sabiduría a la hora de exhortar a nuestros hijos. Sabiduría a la hora de corregir a nuestros hijos. Sabiduría a la hora de aconsejar a nuestros hijos, Padre bueno. Sabiduría en nuestros empleos, Señor. Sabiduría en nuestra vida cristiana, Señor. Sabiduría a la hora de orar. Sabiduría a la hora de pedir. Sabiduría a la hora de comprar. Sabiduría a la hora de vender. Sabiduría en todo, Señor. Oh Padre bendito, hoy hemos entendido, Señor, que el centro, Señor, del éxito como cristianos, como creyentes en tu nombre, Señor, es que dejemos que tu sabiduría actúe en nuestras vidas, oh Padre bueno. En tu nombre maravilloso, Señor, yo te ruego en esta hora, derrama de esa sabiduría que emana de lo alto, derrama de esa sabiduría que viene de arriba, Señor. Oh, que tu sabiduría more en nosotros, Señor. Que nuestra sabiduría, Señor, more y tome control de nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre precioso tuyo lo pedimos, Padre bueno. En el nombre de Jesús lo pedimos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Puede haber sabiduría, hermano, pero si no hay obediencia, la sabiduría sería en vano. No repita la misma historia, mi hermano. Reciba sabiduría de Dios, déjese guiar y obedezca.
paz de Cristo.